Bueno, compañeras, primero que todo quería presentarme. Yo soy Manu González, hago parte de Comuneras Entre Cordilleras. Estamos al norte de los Andes y estamos haciendo un tejido y una discusión sobre el confederalismo democrático acá en el territorio. Nos quisimos sumar hoy como moderación para este espacio cuyo nombre es el Confederalismo Democrático en Diálogo, del Kurdistán a la Via Yala, las mujeres construimos nuestro horizonte común. Este evento lo realizamos a menos de 20 días de encontrarnos más de 400 mujeres en Bogotá. Va a ser la conferencia de la Red de Mujeres Tejiendo Futuro y sobre todo es importante poner en contexto por qué es importante tener estas conversaciones sobre el confederalismo democrático en estos momentos. Como vemos, en muchas partes del mundo se están dando iniciativas organizativas de convocatorias entre pueblos. Vimos la flotilla por Gaza, la flotilla por el Amazonas, la cumbre de los pueblos, y aquí también estamos convocando a que como pueblos nos juntemos en tiempos de Tercera Guerra Mundial, en tiempos que algunos pueblos como los zapatistas nombran la Cuarta Guerra Mundial o hablan incluso de una quinta, la que estamos transitando, pero si en algo estamos de acuerdo es que son tiempos de incertidumbre donde también avanza el proyecto de muerte y el proyecto del fascismo, ¿verdad? Entonces hay una necesidad muy profunda de organizarnos y de las mujeres sobre todo ser esas tejedoras entre pueblos, entre organizaciones y también entre mujeres, desde una forma distinta de hacer la política. Bueno, compañeras, el día de hoy vamos a hacer este conversatorio con la compañera Dilda, que nos acompaña desde el Movimiento de Mujeres del Kurdistán. También está por aquí la compañera Berta Zúñiga del COPIN, ya abrió su cámara. Bienvenida, Berta. Y también la compañera Naira Chalán. Si de pronto puedes abrir la cámara, Naira, para que te vean. Eh, Berta y Naira son compañeras de aquí de la Via Yala. Con bastante reconocimiento también, de pronto algunas las conocen, y si algo tienen en común estas tres compañeras, Dilda, Berta y Naira, es que son defensoras del territorio, defensoras también de los derechos de la mujer, defensoras de la vida, y nos estamos juntando y seguramente nos vamos a conocer en la conferencia. Hola Valeria, que abriste la cámara allí. Hola. Hola Lee. Bueno, compañeras, entonces hoy vamos a hacer este conversatorio en diferentes bloques, vamos a hacer bloques de preguntas. Nuestra idea es primero que puedan participar las compañeras de la Via Yala, las compañeras Berta y la compañera Naira, pero primero las vamos a presentar. La compañera Berta hace parte del COPI, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Ha sido una defensora del territorio, una voz joven y líder a nivel internacional y que sobre todo pues nos ha enseñado de su lucha por la verdad y por la justicia en el territorio, pero también en el caso de su madre Berta Cáceres, nuestra recordada Berta Cáceres, que es un eco también a través de la voz de Berta, pero pues seguimos ahora con toda lo que sabemos también del caso de Berta Zúñiga, de Berta Cáceres, perdón, en el cual también pudimos ver cómo las mujeres somos un objeto de violencia en el mundo por defender los territorios, por tener una voz líder. Entonces, Berta Zúñiga ha sido un ejemplo también de esa lucha por la verdad y por la justicia. Muchas gracias, Berta, por estar aquí. También la compañera Naira Chalán, quien hace parte también de los Andes, estás aquí más abajo en esta misma cordillera, haces parte de la CONAIE, el Frente Nacional Antiminero, el Movimiento Indígena del Ecuador, y pues nos va a conversar también desde su perspectiva la lucha de los pueblos y con su identidad étnica y de clase, poder también conversarnos de la posibilidad del diálogo con el confederalismo democrático. Entonces, y la compañera Dilda, quien hace parte del movimiento de las mujeres libres del Kurdistán, una mujer muy comprometida que trabaja con mucho valor y corazón tejiendo los territorios de la Via Yala, tal vez un territorio nuevo y desconocido, pero también que ha sido un territorio donde hemos logrado enraizar esas luchas y tejerlas en la distancia. Entonces, también bienvenida Dilda al espacio. Vamos a tener un primer espacio de preguntas, continuamos con ellas, donde vamos a escuchar primero, ya Berta y Naira miran quién habla primero,
entre ustedes pueden decidir. Tenemos una primera pregunta para ingresar ya a este debate del confederalismo democrático. Entonces, bueno, la primera pregunta sería, ¿cómo se organizan los pueblos en sus territorios y dónde ven similitudes con el confederalismo democrático? ¿Dónde ven diferencias también? ¿Por qué consideran importante o viable el confederalismo democrático para Abya Yala desde sus propias territorialidades y luchas? Bueno, Berta, Aida Naira. puede ir primero. Bueno, acepto el reto. Gracias y un saludo muy caluroso para todas ustedes que nos hemos dedicado como este tiempito también a hablar de algo tan importante que es en proyección, qué es lo que pensamos, porque creo yo que estamos en un momento de construcción muy importante que es de igual importancia no poder compartir experiencias de construcción organizativa entre territorios con culturas diferentes, con orígenes diferentes también, con perspectivas quizá también diferentes. Entonces, yo agradezco mucho la invitación a este espacio y de paso también quisiera como poner mi solidaridad aquí. Justo estábamos pendientes también con la mamá de Berta, Berta Cáceres, lo que ocurrió también en estos días y decir que pues desde acá también, desde las organizaciones, siempre estamos pensando en que eso es justamente lo que queremos prevenir, ¿no? De las compañeras, compañeros que están en riesgos en este momento y que ojalá las cosas fueran diferentes. De todas formas, nunca nos ha restado también la valentía de seguir peleando, aún sabiendo que las consecuencias pueden llegar a ese punto. Entonces, un abrazo fuerte, Berta, para ti desde acá, desde Ecuador y desde las compañeras y compañeros también que estamos haciendo organización. Yo quisiera, bueno, ya empezar por eso y quizá hacer como para poder responder también las preguntas siguientes, cómo nos organizamos nosotros en el territorio. Y quisiera, no sé si puedo compartir la pantalla porque tengo una pequeña presentación para quizá explicarlo de mejor manera. Vale, la compa técnica nos podría colaborar con esto. Recordar también que vamos a tener más o menos 10 minutos para esta presentación, para darle la palabra a la compa Berta. Listo. Ok, Lina, ya. ¿sabes quién da este permiso? Perdona. Para compartir la pantalla. Naira quiere compartir pantalla. Sí, compañera Naira, abajo de la pantalla no te sale la posibilidad compartir pantalla. Sí, pero me dice que el Con las anfitrión flechitas inhabilitó la verdes. función. Ah, Eva Serian, Yes. necesitamos habilitar la pantalla de la compañera Naira. Mm, ¿Podemos? I ¿Sí? think yes, but Vamos a ello. non so como. La compañera que está acompañando aquí desde la técnica, desde la moderación, está mirando a ver esta posibilidad. Ok, sei, Ya, intenta perfecto. ahora. Ya, Compañera Naira, ¿la puedes intentar? ¿Está? Súper. sí, ya Gracias, está. compañeros de bien. Ya. Yo quisiera comenzar por esta presentación que va a ser más como con fotografías y sobre todo con la explicación que va a ir. Y voy a intentar hacerlo rapidísimo y tomarme el tiempo que ya se ha sido planificado previamente. Nosotros nos organizamos por territorios, las organizaciones, la organización comunal, por ejemplo, yo aquí he puesto una fotografía de lo que consta dos territorios, ¿no? Dos territorios que están ahí conjuntos que son considerados para nosotros como comunas. Entonces, primero esa es nuestra base organizativa, el territorio, lo concreto que tiene que ver con el espacio social, educación, que voy explicándolo inmediatamente. Entonces, digamos, la relación con la tierra y con el entorno es una cosa que prima en nuestra forma de organización.
Y por eso es que también en este momento tenemos una lucha muy intensa con el tema del extractivismo minero, porque prácticamente es una disputa que nosotros tenemos por los dos factores de producción para la agricultura y también para la industria minera, que es el agua y la tierra. Entonces, de ahí quisiera como em, pasar. La comuna a la que yo pertenezco, la comunidad se llama Ilincho, y nos regimos sobre todo por un tema de tierras y territorios ancestrales, es decir, la cultura también tiene un aspecto central en nuestra forma de organización. Y acá le he puesto también como una de las expresiones que nosotros tenemos. Es imposible que las relaciones culturales o que las expresiones culturales puedan fluir sin un reconocimiento territorial o un lugar en donde esa expresión pueda desenvolverse de acuerdo a sus propias formas, a sus propias necesidades. Entonces, para nosotros, como decíamos, esto es absolutamente importante. Luego tenemos también lo que tiene que ver con cómo nosotros consideramos la economía dentro de nuestro territorio. Si el factor económico no está por fuera, está absolutamente trazado y eso tiene que ver sobre todo con la alimentación. Y por eso es que somos comunidades agrícolas y al ser comunidades agrícolas también tenemos, digamos, de algún modo el rol que juegan las compañeras mujeres aquí en el rol de la agricultura, del sostenimiento, del cuidado de la tierra, de la reproducción, de la producción de la vida, es muy importante. Entonces, esto es una de las bases económicas que se enseñan desde tiempos muy, por ejemplo, desde edades muy tempranas. Y aquí la educación para nosotros, esta es una fotografía de niños que están aprendiendo a sembrar, de niños que están aprendiendo a labrar su propia tierra, su propio alimento. Entonces, y eso forma parte de un proceso pedagógico y acá lo llamamos educación intercultural bilingüe, ¿no? Y que eso pues podrá tener como muchas cosas que ir mejorando, que ir trabajando, pero hay una propuesta de construcción autónoma de la educación. Y eso es muy importante porque para nosotros eso nos permite pensar en que es posible tener un futuro con los niños que están pensando en otras formas de hacer economía, en las mismas consideraciones y lo trascendental que puede ser para una propuesta política el tema cultural. Em, Luego tenemos el ejercicio de la autoridad. Y acá tenemos un problema sumamente grande porque entramos en disputa con el Estado uninacional, ¿no? Con las repúblicas fundadas para nosotros en Ecuador hace 200 años y un poco más, porque hay una disputa de quién es la autoridad. Para nosotros la autoridad son ellas, ¿no? Porque son las dirigentes de nuestras comunidades. Esto es una fotografía antigua, pero más o menos esto se refleja. Por ejemplo, aquí hay 3 autoridades comunitarias mujeres. Quizá en el pueblo en el que yo pertenezco es un poquito más común que sí ejerzan las compañeras liderazgos comunitarios, a diferencia de otros territorios donde sí hay más dificultades en que las compañeras mujeres puedan ser respetadas como autoridad comunitaria. Entonces, digamos, este es un tema que no solamente puede expresarse a nivel territorial, sino también en la disputa con el Estado uninacional. No, ¿quién es autoridad? Autoridad es la autoridad, el juez, la autoridad es el comisario municipal, la autoridad es el presidente de la República, la autoridad es el alcalde o la prefectura, que son los diferentes niveles de gobierno que nosotros tenemos acá concebidos desde el Estado. Entonces, digamos, para nosotros en esto, aquí hay una ruptura absolutamente clara de la diferencia de nuestras propuestas de organización social, de autogobierno, y esto es como una de las expresiones que más duramente nos ha tocado disputarnos, porque esto ha conllevado, por ejemplo, a la reconfiguración de las propias familias, porque una mujer que ejerce un liderazgo no va a ejercer una maternidad muy común y corriente como otras que de pronto no están ejerciendo el liderazgo y tienen otras funciones en la sociedad. Pero esta función de liderazgos en las sociedades hace que se reconfiguren las familias, se reconfiguren incluso la percepción y la concepción del mismo hecho de las mujeres al frente. Luego tenemos esto que está concatenado todo está concatenado con todo, solo que se lo divide porque a la larga todo lo que voy a decir forma parte de demandas históricas que nosotras hemos tenido, que ciertas han sido acogidas
constitucionalmente por el Estado plurinacional ecuatoriano, pero que en lo concreto, en la práctica, no es que eso se refleje y se respete, ¿ya? La soberanía alimentaria, entonces, igual, eso está encadenado, relacionado con las mismas, con nuestras mismas escuelitas. A los niños se les enseña a hacer los tamales que son propios, digamos, de acá, de Saraguro, un tipo de tamales que son propios de Saraguro. Entonces se les enseña a los guaguas cómo se hacen los tamales, entonces todo el proceso, porque eso tiene que ver con conocer el alimento, ¿no? Un guagua que sepa, guagua me refiero a niños, guagua es en quichua, es igual a niño o niña. Me refiero a que si conoce, si sabe cómo se hacen las cosas, entonces seguramente va a reconocer de mucha mejor manera el proceso, pero también el origen. Entonces, que es algo que en este mismo momento quizá para los guaguas, los niños, niñas que están en las ciudades, les resulte muy difícil vincularse con el origen de los alimentos. A ver. La salud intercultural. Aquí tenemos otra disputa bastante clara con la salud tradicional, ¿no? Esta que está regida por los ministerios de salud de los diferentes países. Y esto es cómo concebimos la salud, ¿no? Porque nosotros la salud intercultural no concebimos como un tema netamente físico, sino también espiritual. Y esa es una dimensión que no comprende el Estado uninacional y que no acoge el Estado uninacional. Ah, eh, Luego tenemos el derecho propio, que acá también tenemos que todo esto que acabo de decir son cosas que se están haciendo, son cosas que se están ejerciendo y cosas que tenemos muchísimo problema con el Estado uninacional, ¿no? El derecho propio, ¿no? Aquí tenemos nosotros autoridades jurisdiccionales, es decir, jueces naturales o jueces propios. Y eso desdice de todo el sistema judicial nacional. Entonces aquí tenemos la capacidad de poner, sentenciar y esas sentencias tendrían toda la potestad de ser como dispuestas para incluso las funciones estatales, ¿no? Del Estado uninacional, pueden ser dispuestas, pero claro, esto es una disputa que está todavía en este momento clarísima, pero que es algo que lo estamos llevando y hemos tenido un montón de problemas también con persecución en el ejercicio de este derecho. Hemos tenido problemas con persecución política, por ejemplo, con temas de secuestro. Cuando una persona es llevada a investigación, entonces son acusados luego los jueces naturales o los jueces comunitarios de secuestros, ¿no? Entonces, tenemos otra de las Luego, esto que nosotros lo llamamos básicamente democracia comunitaria, podríamos decirla en términos castellanos, en términos españoles, que es decidir sobre qué es lo que va a suceder en nuestros territorios. Nosotros decidimos porque nosotros lo habitamos y porque también nuestra vida depende de las decisiones que podamos ir tomando en torno a ellos. Y acá va concatenado con esto. Nuestra toma de decisión siempre va a estar anclada a las asambleas. Entonces, por ello es que la forma en la que podemos irnos planteando también la resolución de problemas, las propuestas futuras, cómo quiere caminar nuestra comunidad, tiene que pasar por un proceso similar a este, ¿no? De asambleas comunitarias grandes. Y los sentidos colectivos sobre lo común, ¿no? Que es algo que de pronto en los espacios organizativos o de pronto en el sentido común de las ciudades ya está absolutamente perdido, que es qué creo yo que es lo común y que hay que juntar el hombro para cuidar porque es común para todos. Entonces eso tenemos como muy fuerte y está en torno ahorita al tema del Fierro Urco, que es un cerro que está amenazada por una concesión minera de 27.000 hectáreas. La propiedad comunitaria, ¿no? Que es una disputa que también la estamos haciendo contra la propiedad privada. Nosotros no reconocemos, y al menos no en un proyecto político que pensamos desde el movimiento indígena, desde la CONAIE, que viene fundada como ya en el 95, expresada en un documento, no reconocemos la propiedad privada como una forma en la que querramos de pronto fortalecerla o respetarla para adelante, sino la propiedad comunitaria, la propiedad pública se reconoce también. Y bueno, esta es una disputa que sí, sobre todo en este momento con una apertura nueva del catastro minero que tiene que ver con la disputa que tenemos con la propiedad comunal o la propiedad común con la propiedad privada, ¿no? Entonces eso se pone en riesgo, siempre está en riesgo, por tanto, en permanente conflicto.
Luego tenemos la Guardia Comunitaria, que también ha sido muy estigmatizada como guerrilla o de pronto como grupos de delincuencia organizada incluso, que es la forma en la que nosotros decidimos también precautelar la integridad comunitaria sobre los territorios y sobre una oleada también de crisis de seguridad que estamos viviendo ahorita en el Ecuador. Pero que esto, claro, la Guardia Comunitaria no es una cosa nueva, es una cosa ya existente que ha tenido diferentes niveles de fortalecimiento, pero que ha estado ahí. Entonces, creo que con esto, y luego tenemos esto, ¿no? Todo lo que yo acabo de explicar anteriormente, eso es necesariamente para poder llevarse hacia un plano de un proyecto político, si lo podemos poner aquí también en los términos de un proyecto político revolucionario, debería ser aplicado por cada una de las comunas, de las comunidades existentes en el Ecuador. Y esta es la forma en la que nos organizamos a nivel nacional, al menos desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Es decir, tenemos una nacional divididas en tres regionales que son CONAICE, que está en la costa ecuatoriana, Ecuarunari en toda la sierra ecuatoriana, y la CONFENIAE, que está en toda la Amazonía ecuatoriana. Cada una de estas organizaciones regionales tiene a su vez suborganizaciones, y estas suborganizaciones corresponden a pueblos y nacionalidades, es decir, Lecuarunari, que está en toda la sierra ecuatoriana, aglutina a pueblos quichua hablantes, porque básicamente estamos relacionados por el idioma también ahí, y bueno, el idioma que se desprende un montón también de sentidos y de prácticas muy particulares. Y esto a su vez baja digamos, a articular OSGs, que son organizaciones de segundo grado, y luego comunidades. Yo aquí lo he puesto ejemplificando nomás para igual no tomarme más tiempo de cómo estamos organizados nosotros en el territorio. Esto no corresponde a una organización de pronto que nosotros nos afiliemos en torno a nuestras afinidades, ¿no? Sino al territorio. Y en esa confluencia territorial existe un sinnúmero de diferencias, incluso ideológicas, que tenemos acá, y por eso es que este espacio es un espacio de permanente disputa, de permanente, de permanente debate, que no, digamos, no paramos, es una práctica política permanente dentro de nuestras organizaciones en este sentido. Y el Frente Nacional básicamente lo que hace es un poco tomar, que es un espacio que también lo creamos desde estas organizaciones en el tiempo que yo estuve en la dirigencia también de la regional Sierra Ecuarunari, pues creamos el Frente Nacional como un intento de ponerle un poco más de atención a lo que está pasando en este momento en términos del extractivismo minero, y que hemos vinculado la estructura organizativa del movimiento indígena, como ya dije, en permanente disputa con colectivos, organizaciones, juntas de aguas, el sector campesino que también está atravesado por el problema extractivista minero. Entonces, esta es la propuesta organizativa que nosotros tenemos, esta es la que no nació de ahora, sino que ha venido como trabajándose incluso posguerra, Segunda Guerra Mundial, y incluso antes, ¿no? Desde los esfuerzos mismos de la liberación de las haciendas que ya teníamos pues acá en el Ecuador también, y de la disputa la disputa clasista de las organizaciones indígenas. Entonces, acá podemos expresarlo de esta manera, y si quisiéramos simplificar esto a un tema un poco menos controversial, podríamos decirle, este es el Estado plurinacional que nosotros estamos buscando. Y si queremos polemizarlo, esta misma presentación es nuestra presentación de decir, queremos reformar o no reformar, sino construir un nuevo Estado, y un nuevo Estado plurinacional en donde se reconozca precisamente la capacidad de autogobierno de los territorios y la capacidad de decisión de los territorios. Y entonces creo que con el confederalismo democrático, en ese sentido, hay coincidencias desde nuestras organizaciones, sin duda, y que seguramente pues podamos ir compartiendo, tal vez haya diferencias particulares en el ejercicio concreto ya de aquello que acabo yo de describir a lo largo de esta presentación, que es apenas un resumen también, y que pues este espacio nos sirva para aquello. No sé si es que estoy en los tiempos y estoy hablando rápido, para las traductoras va a ser complejo, discúlpenme.
Bueno, gracias Naira. En este momento justamente no tenemos como el ejercicio de la traducción, pero también si alguna compañera lo requiere, por favor, fala portugués alguna. De pronto ahora la compañera nos puede ayudar preguntando en portugués a las compañeras que se van conectando y que no han solicitado la traducción. Y también, Naira, agradecerte mucho la palabra porque nos has mostrado esa estructura organizativa, ¿cierto? Los ideales y también precisamente el hecho de que cada área de la vida está en disputa, ¿no? La salud, la defensa, la educación, pluriétnica, ¿cierto? Entonces hay mucho que tenemos en diálogo y precisamente hace parte de la estructura de la conferencia, ¿no? Mirar cómo nos organizamos también en Aviala desde cada área de la vida, ¿verdad? Entonces, queremos pasarle ahorita la palabra a la compañera Berta Zúñiga, si nos pasamos un poquito más del tiempo, pero no hay lío porque creo que es necesario escucharnos a cabalidad en lo que tenemos por decir. Entonces, Berta, puedes responder, si quieres te repito la pregunta. Sí, sí, me la repito. Companheiras, solo aproveito e perguntar em português, dale? Companheiras, eu vi que algumas mulheres do Brasil se conectaram. Caso vocês precisem de tradução simultânea ao português, me avisem que a gente instrui vocês como fazer, tá bom? Bueno, muchas gracias, compa Tami. Ya saben, si necesitan la traducción, porfa, nos avisan. Para la compañera Berta, les repito la pregunta, se trata primero como de que nos hables un poco de cómo se organizan los pueblos en tu territorio, ¿cierto? ¿Qué similitudes se ven con el confederalismo democrático y también qué diferencias se ven? Y por otro lado también, ¿por qué consideran importante o viable el confederalismo democrático para Yala desde sus territorialidades y sus luchas? Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que todo, un saludo para todas y todos aquí presentes. Como ya lo decía la compañera Naira, pues estamos ya pues en estas reflexiones, que son reflexiones muy profundas, que tratan pues también de compartir el conocimiento y las experiencias entre pueblos. Que pues nos tenemos como objetivo, ¿verdad?, la liberación de nosotras y nosotros. Bueno, primero que todo decir que yo voy a hablar como parte de COPIN y que la experiencia que quiero compartir en este día es de la experiencia organizativa del pueblo Lenca aglutinado en COPIN. Nosotras y nosotros pues hemos luchado de hace más de 30 años con esta organización, pero también son luchas milenarias las que trae nuestro pueblo y decir que pues históricamente el COPIN es una organización multicomunitaria donde han habido más de 200 comunidades que han pertenecido a nuestra organización y que tienen distintas luchas. Entonces voy a hacer una generalización de algunos elementos sabiendo que pues la realidad es diversa y que pues hemos construido también las reflexiones y experiencias también desde esa diversidad. Bueno, decir que pues en las comunidades del pueblo Lenca tenemos una lucha estructurada a partir de territorios colectivos, bastante similar en muchas cosas a las que comentaba Naira. Nuestras estructuras comunitarias son los consejos indígenas, que son estructuras comunitarias que nacen desde la organización y que son estructuras muchas veces paralelas a otras estructuras comunitarias que son propiciadas por el Estado. La idea, ¿verdad?, de estas estructuras comunitarias y como estamos hablando también de similitudes y de diferencias con el confederalismo democrático, es que, bueno, estas estructuras comunitarias tienen como principio también la autonomía de cara al Estado. Aunque no se tienen los recursos que el Estado destina supuestamente, ¿verdad?, para otras estructuras comunitarias que son controladas por el Estado, que son incluso reaccionarias, nosotras tenemos pues unas estructuras autónomas y que deben estar al servicio del interés y de los derechos de las comunidades. Decir, ¿verdad?, que nosotras no usamos tanto la palabra democracia, pero sí usamos la palabra democratización. Nosotras siempre nos vemos en que estamos en un proceso de democratizar todos nuestros espacios propios y los demás, los más amplios.
Entonces nosotras tenemos como aspiración en ese principio de democratizar nuestros espacios, hacer rotaciones de roles y de que participen todas las familias y todos los sectores comunitarios. Esto se logra en dependencia o en la medida en que cada comunidad va desarrollando capacidad organizativa o no. Una organización, entonces, es más autónoma, un consejo indígena es más autónomo en la medida en que una comunidad está bien organizada y menos autónomo en la medida en que está pues menos organizada y tienen debilidades o vicios organizativos. Nosotros también, ¿verdad? Tenemos el principio de la autonomía y la autogestión, donde cada comunidad tiene que tener el control del territorio y que conectar pues este territorio a decisiones comunes, donde no se laceren derechos tampoco de parte de nuestras propias estructuras y algo, ¿verdad?, que sentimos que siempre está en permanente debate y que puede ser una diferencia, ¿verdad?, es que aunque nosotros tenemos como principio la lucha antipatriarcal y eso ha significado en la práctica disputas también por la participación política de nosotras las mujeres, disputa, ¿verdad?, para nosotras tener cargos dentro de nuestras comunidades, para tener tiempo de disponer, para reunirnos, organizarnos y no que solamente los compañeros hombres lideren esfuerzos comunitarios, pues eso también es como parte de ese camino de democratización y que nosotras siempre tenemos un dedo sobre la llaga porque nos hace falta mucho para llegar a construir una autonomía suficiente también de nosotras las mujeres y que pues tenemos también como referencia las luchas organizativas de las mujeres en el Kurdistán y su capacidad de autonomía. También, bueno, decir que para nosotros la cuestión comunitaria, organizativa, y me imagino que también, como lo comentaba Naira, pues un poco se basa también en nuestra identidad y nuestra cultura como parte de un pueblo originario que ha querido ser extinguido, que se ha propuesto el Estado y otras estructuras religiosas que desaparezca. Nosotras hemos logrado mantener nuestra identidad aunque muchas cosas se han perdido, porque no podemos hablar, ¿verdad?, de que se ha mantenido intacto, hemos perdido mucho, incluso, ¿verdad?, nuestro propio idioma. Sin embargo, reivindicamos como un acto político nuestra identidad como parte del pueblo lenca y hoy se ha logrado pues un reconocimiento incluso por parte del Estado de nuestra existencia. Decir que nosotras creemos que una diferencia también es que no hemos logrado tal vez eh, no hemos logrado tal vez priorizar suficiente nuestro propio proyecto de autonomía. Nosotros nos guiamos mucho por lo que en nuestra práctica tenemos. No sé si ahí pueden ver mi presentación. Yo no le entiendo mucho a esto, Sí. ¿verdad? Y bueno, por ahí voy a poner unos ejemplos en imágenes, así rapidito en el tema que nos convoca, ¿verdad? Es también para nosotras, ¿verdad? La educación popular ha sido muy importante y creemos que pues tiene muchos elementos en común y dentro de la educación popular, la comunicación popular. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, cómo también nosotras las mujeres, para nosotras ha sido un trabajo permanente, por ejemplo, construir la comunicación popular, tener nuestra palabra en nuestras radios comunitarias. Aquí, ¿verdad?, vemos un encuentro de nuestra Asamblea de Mujeres de Copín, esto lo hicimos desde 2014 en inspiración también al proceso de las mujeres kurdas, constituimos una Asamblea General de Mujeres, que tiene las mismas potestades y la misma fuerza política que la Coordinación General del COPIN, que es la estructura más grande y más fuerte. Aquí vemos pues el logo del programa de las mujeres de COPIN, que es uno de los programas estelares de nuestras radios comunitarias, que se llama El Canasto de Palabras para hablar de nuestros derechos, de nuestros problemas, de lo que nosotras queremos específicamente desde las mujeres. Aquí vemos, ¿verdad?, un ejercicio, una corte popular de mujeres también, que son ejercicios de justicia y encausados hacia la justicia. Vemos el liderazgo en mantener viva la cultura y la espiritualidad, estas imágenes que compartimos.
nuestras manifestaciones también de demanda de justicia, nuestros talleres de salud sexual y reproductiva, nuestros talleres de medicina natural y espiritualidad. Y bueno, hay más encuentros de nosotras como mujeres. Entonces, solo quiero decir que las cosas que hemos logrado también se han logrado, ¿verdad? Producto de que nosotras tenemos necesidades que no son saciadas desde ningún lugar y nos organizamos para saciar esas necesidades y para buscar nuestra libertad como un proceso permanente de búsqueda de libertad y un proceso permanente de democratizar y disputar nuestros espacios políticos. Y bueno, donde también la relación con la naturaleza es muy importante, con nuestra madre tierra, ¿verdad? Que también es un principio que levanta la bandera, pues el confederalismo democrático. Bueno, por ahí me voy a quedar porque ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias, compañeras, y bueno, aquí vamos a estar compartiendo más experiencias, ¿verdad? Estas son pues unas experiencias, unas reflexiones de las muchas que seguramente hay en este espacio. Muchas gracias, Berta. Sí, precisamente de eso se trata, de que podamos darle mucho más duración a estos espacios de conversa que van más allá de este momento, de estas 2 horas virtuales y que precisamente pongamos en discusión estas autonomías, estas propuestas de organización desde los pueblos y también de la necesidad de juntarnos, ¿cierto? Ahorita pues podemos darle la palabra a la compañera Dilda. Le vamos a hacer una pregunta que es un poco distinta porque en Kurdistán es uno de los lugares donde se ha logrado una experiencia satisfactoria del confederalismo democrático y desde allí podemos tener otro tipo de perspectivas y reflexiones acerca de él y acerca de ese internacionalismo y esa conexión con el resto del mundo que se pretende. Entonces, vamos a escuchar a la compañera Dilda. La pregunta sería un poco, ¿alguna compa tiene la María? Tiene el micrófono abierto. Gracias. La pregunta sería, ¿cuáles son los principios del confederalismo democrático y cómo se ha materializado en Rojava? ¿Qué significa gobernar y democracia en ese contexto? ¿Cómo se organizan las mujeres en este sistema y en qué medida este proyecto cambia la vida de las mujeres? Bueno, muchas gracias, Manu. Y sí, antes que empezar, también quiero saludarles a todas, todos, todas compas de aquí, con cariño y respeto de espíritu de lucha. Y sí, la verdad para mí es muy significativa que hoy en este espacio que estamos aquí reunidas y porque no es un encuentro solamente, no es un espacio de debate o de intercambio de información, es también eh, también es una voluntad colectiva de tomar la palabra sobre un proyecto de la vida que hoy está siendo atacado de manera brutal, la verdad. Y mientras realizamos esta reunión, sabemos que en Rojava, en lugar de donde ya vivo esta práctica, en Rojava continúan los ataques del Estado turco, de las bandas yihadistas que están en aliada con las potencias hegemónicas como Estados Unidos, Israel y Reino Unido a través de apoyos directos o indirectos. Y estos ataques no son únicamente militares, son también ataques políticos, ideológicos y sociales. Lo que se intenta destruir no es solo un territorio, sino algo mucho más profundo. La experiencia del confederalismo democrático que demuestra que los pueblos pueden organizar la vida sin Estado, sin patriarcado y sin patriarcado, sin hegemónico y en una armonía con la naturaleza. Este modelo nos mostró esto. Por eso el confederalismo democrático no debe entenderse únicamente como un modelo de gobierno, sino como una filosofía de la vida y una forma de resistencia y una forma de autodefensa. Tenemos que entender este modelo.
Entonces, ¿qué es el confederalismo democrático? La verdad es muy importante. No tiene solo una explicación, porque es un, como decimos, ¿no? Es un modo de la vida. El confederalismo democrático eh, mm, no es solamente un modelo político actual ni una forma de organización limitada a una región específica. Es al mismo tiempo un modelo de vida que se nutre de las experiencias sociales ancestrales de la humanidad. A lo largo de la historia, muchos pueblos organizaron su vida en épocas antes de estadas, preestatales, a partir de tribus, clanes y comunidades locales. Estas comunidades eran autónomas y en su interior y frente a ataques externos se articulaban a través de sistemas confederales de defensa en solidaridad. Entonces no es algo muy, tiene raíz de ancestros también. Y la característica fundamental de estas formas de organización es que la vida no se estructura desde el centro, sino desde el local. Las decisiones son tomadas directamente por quienes sostienen la vida cotidiana. Y el poder no se delega, se comparte. La fuerza no se concentra en un centro, se distribuyó entre las comunidades. Y por eso el confederalismo democrático retoma esta experiencia histórica y la reinterpreta en las condiciones actuales, pero no lo hace desde una nostalgia romántica, ¿no? No del pasado, sino como una alternativa vital frente a las guerras, la destrucción ecológica y el patriarcado y la desintegración social producidas por la modernidad capitalista. Aquí es importante subrayar algo fundamental. El confederalismo democrático no es un modelo estatal en el sentido clásico. No busca tomar el poder del Estado ni construir un nuevo Estado-nación, porque el Estado-nación es, por su propia naturaleza, una estructura centralista como homogéneo y patriarcal y el conflicto permanente con la naturaleza. Las políticas de negación, asimilación y genocidio que el pueblo kurdo ha sufrido durante siglos se basan precisamente en esta lógica estatal. Y por eso el confederalismo democrático no contrapone no ponen un estado al lugar de otro estado. Contraponen la sociedad al estado y la organización horizontal a la jerarquía y la autodefensa colectiva al aparato de la violencia y la liberación de las mujeres al orden del patriarcado. Entonces es muy claro. Quisiera ahora detenerme un poco más en algunos de principios principios fundamentales de este sistema alternativo. Y el primer principio es la autoorganización y autogobierno. Los pueblos no delegan a otros las decisiones sobre su propia vida. La democracia aquí no es representativa, sino es muy directa y participativa del nivel local. Y las comunas, los consejos y las asambleas son expresiones de la voluntad popular. Y las personas delegadas no son quienes deciden, sino quienes ejecutan las decisiones colectivas y pueden ser revocadas en cualquier momento. Y el segundo importante principio es la solidaridad confederal o relacionar, ¿no? En este sentido, tipo de relaciones así.
Y las estructuras locales conservan su autonomía, pero frente a problemas comunes o amenazas compartidas, se articulan a través de vínculos confederales. La defensa de la economía y la crisis sociales son ámbitos centrales en este sentido de esta solidaridad. Por eso, por eso el confederalismo democrático no es una forma fragmentada de organización, sino un modelo de coexistencia colectiva. Y el tercer principio es la liberación de las mujeres, que creo que muchas compas, muchas organizaciones también se toman atención con este principio. En este sentido, como decimos, tercer principio es la liberación de las mujeres según el movimiento de Kurdistán. Sin la liberación de las mujeres no puede haber liberación sociales. Es un cosas muy fundamental para nuestro movimiento. Ahí donde persiste el dominio, como dominio patriarcal, no puede existir una democracia real ni una justicia verdadera. Y por eso la liberación de las mujeres no es un tema secundario o no es un tema del cómo llegar después de solucionar algo. Es muy centro y es un tema del confederalismo democrático y es un eje central, la verdad, es un eje central del confederalismo democrático. Y sí, en ese sentido, en el cuarto principio es la convivencia pluriétnica y plurireligiosa, pluricreencia. Entonces, y el confederalismo democrático no impuso como una sola nación, una sola lengua o ni una sola identidad. Defiende la coexistencia libre igualitaria y de diferentes pueblos, creencias y culturas. En Rojava, los kurdos, árabes, asirios, armenios y diversas comunidades religiosas han construido una vida común sobre esta base. Y como el quinto principio es la armonía con la naturaleza, convivencia con la naturaleza. En este modelo no concibe al ser humano como dueño de la naturaleza, sino como parte de ella, como parte de naturaleza. Como la idea es de la filosofía de este sistema es así. Frente a la lógica de la modernidad capitalista, que mercantiliza como saque y destruir la naturaleza, el confederalismo democrático se basa en el equilibrio ecológico, la producción colectiva y la como sostenibilidad de la vida. Vivir con la naturaleza y no contra ella, convivir con ella, no contra ella o no para oprimir a ella. Es un principio también fundamental. Y sí, precisamente por estos principios el confederalismo democrático es como hoy objeto, podemos entender mejor los objetos de los ataques que surgió en Rojava actualmente en estos días. Podemos entender mejor por qué las fuerzas hegemónicas se atacan. El Estado turco, las bandas yihadistas y las potencias globales eh, tienen miedo de este modelo, se consideran este modelo de vida centrada en la liberación de las mujeres, el autogobierno de los pueblos y la armonía con la naturaleza como una amenaza, porque no es solo una alternativa para Kurdistán, sino una fuente de inspiración para los pueblos del mundo. Y por eso no quieren, como decir, desarrollar o ampliar este modelo de la vida o esta conexión con otros pueblos para fortalecer esta línea de la vida, vamos a decir. Y por eso los ataques contra el Rojava buscan ahogar esta alternativa, pero el hecho de que hoy
sigamos como hablando de esta experiencia de que podemos compartir y debatir aquí, demostró que la resistencia continua. Es que la verdad es muy, ya, nos muestro. No sé si tengo tiempo para práctica o en segunda parte yo puedo compartir esta. ¿Cómo seguimos con tiempo? ¿Crees que en unos 3 minutos podrías contar esto? ¿O lo dejamos para el otro espacio, para el otro punto donde vas a participar, como tú quieras? Bueno, si quieren, podemos compartir en otra parte, ¿no? En práctica, cómo realizo y por qué podemos difundir más por qué es tan necesario y por qué tenemos que defender este sistema. Claro, y que precisamente en la práctica no solo de Rojava, sino también de cómo esa práctica convive con otros territorios del mundo. Como vemos, pues Berta nos hablaba de una experiencia multicomunitaria de más de 200 organizaciones en el territorio. La compañera Naira nos hablaba también de una confederación de diferentes pueblos de las 3 regiones que hay en el Ecuador. Y también en Rojava podemos hablar de una confederación de diversos pueblos, pero también de diversas etnias y diversas religiones, y muy diverso todo. También es hablar de cómo esta diversidad se opone al poder, que es algo también que puedo leer en la intervención de cada una, ¿no? Cómo va a ser una alternativa de organización que se oponga a ese poder centralizado, que pueda ser mayormente distribuido en la comunidad desde la diversidad y que pues en términos de lo que enrollaba es un proyecto del confederalismo democrático, hablaríamos también de una modernidad democrática, un proyecto civilizatorio nuevo que debemos volver a fundar y que es profundamente necesario. Entonces, vamos a pasar también a una segunda parte donde sería bueno escuchar a Berta, Naira y a Dilda para que nos comenten ya un poco más en la ensoñación, en la imaginación y esto también que vamos a ir construyendo desde la conferencia y tantos pasos que estamos dando juntas desde nuestros diversos territorios, cosmovisiones. La pregunta sería, ¿cómo se imaginan que en la práctica podrían convivir el confederalismo democrático con otras ideologías y cosmovisiones, como por ejemplo el poder popular o el buen vivir, que son formas muy poderosas aquí en Aviala? Entonces, ¿quién quisiera tomar la palabra primero? Naira, Berta, Dilda. Si quieres, Dilda, puedes continuar también con lo que estabas diciendo, pero ahora un poco más asentado en cómo te imaginas esa confederación con el mundo desde las distintas cosmovisiones del poder popular, el buen vivir, el summa causa y tantas formas que hay aquí también en Aviala. Bueno, sí, yo preparo cómo se vivo en Rojava y cómo hacer también cómo hay cosas similares en este continente también, por eso puedo continuar así, ¿no? Bueno, gracias. Y sí, ahora quisiera profundizar en cómo el confederalismo democrático se vive como práctica, poniendo el foco en la experiencia concreta de Rojava y en los puntos de encuentro reales con las luchas de Abiyala. ¿Y por qué como lo que hace tan peligrosa esta experiencia para los estados y el sistema capitalista es que no es una idea como abstracta, sino una forma de vida organizada desde abajo? Y en Rusia el confederalismo democrático se construyó a partir de las comunas. La comuna es el núcleo básico de la vida social y política. Ahí se decide sobre los problemas cotidianos desde la distribución de alimentos, la resolución de conflictos, la educación y hasta la organización de la autodefensa. No es un espacio simbólico, es un espacio donde se ejerce poder real. Y si miramos a Abiyala, la verdad encontramos prácticas muy similares. Las asambleas comunitarias, las cabildos, los consejos territoriales y las formas de autogobierno indígena cumplen una función
parecido, son como espacios donde la comunidad decide colectivamente sobre su territorio y su vida. En ambos casos, la legitimidad no viene del Estado, sino de la comunidad organizada, Diego. Y otro aspecto central en Rojava es la articulación confederal. Las comunas no quedan aisladas, sino que se coordinan entre sí a través de consejos y estructuras más amplias. Esta articulación no elimina la autonomía local, sino que la fortalece frente a amenazas externas. Históricamente, este tipo de organización confederal ha permitido a los pueblos defenderse colectivamente sin perder sus características, su identidad. Y en Abya también podemos ver o vemos esta necesidad de articulación entre territorios, redes de pueblos, alianzas entre comunidades, coordinaciones regionales, continentales para entender despojo, el extractivismo y la militarización. Aquí el confederalismo democrático ofrece un marco político para pensar cómo unir luchas sin centralizarlos, ni, como decir, subordinarlos. Y la autodefensa es otro punto muy importante es un punto muy clave para el confederalismo democrático. La verdad, sistema confederal es un modo de, también como decimos antes, cuando compartí antes, es un modo de autodefender de la vida. Entonces tiene un rol, un punto muy como clave. Y en Rojava la autodefensa no se limita a lo militar, no se limita como militar. Es la defensa de la lengua, de la cultura, de la organización comunitaria y de la vida misma. Es parte de autodefensa. Sin embargo, frente a ataques constantes del Estado turco y grupos yihadistas, la autodefensa armada se vuelve una necesidad para garantizar la existencia del proyecto también. Por eso tiene sí, es importancia grande. En Abya Yala, aunque las formas sean distintas, también, no son iguales, pero también existe la autodefensa territorial, guardias comunitarias, rondas, ¿cómo decir?, formas colectivas de protección del territorio frente a empresas extractivas o paramilitares, ¿no?, frente de ellos y fuerzas estatales. Y en ambos casos, en ambas experiencias, no se trata de militarizar la vida, sino de proteger la comunidad frente a la violencia estructural del sistema. Y la Organización Autónoma de las Mujeres es quizás uno de los aportes más transformadores de Rojava. Las mujeres se organizan en comunas propias, tiene autoorganización de las mujeres y comunas mixtas. Por eso es un punto muy importante y como decir, las mujeres se organizan en comunas propias, en consejos, en cooperativas económicas y estructuras de autodefensa. Esta autonomía permite que las mujeres decidan sobre su vida y enfrentan directamente la violencia patriarcal, tanto dentro como fuera de la comunidad. Y en Abya Yala las mujeres indígenas, campesinas y populares también han construido espacios autónomos, organizaciones colectivas de las mujeres o guardias femeninas, economías comunitarias, economías comunitarias que liderar
parte de las mujeres y procesos de sanación colectiva también es un parte importante. Aquí el diálogo con Rojava es profundamente práctico como la autonomía de las mujeres fortalece a toda la comunidad y transforma las relaciones sociales. Otro elemento fundamental es como que surge en práctica, es economía comunal y ecológico y colectiva. En Rojava se desarrollan cooperativas, producción agrícola colectiva y sistemas de intercambio que buscan eh, romper con la lógica capitalista de acumulación. La economía no se piensa para como lucro, sino para sostener la vida. Este principio tiene una como resonancia directa en Abya Yala, donde muchas comunidades mantienen economías comunitarias, trabajo colectivo y una relación no mercantilizada con la tierra. El confederalismo democrático no viene a reemplazar estas prácticas, como poner estas prácticas, sino ofrecer un marco político que las defienda y las articula frente al avance del capital. Todo esto se construye en Rojava bajo condiciones extremas, guerra, eh, ataques, bloquea, ataques permanentes y, ¿cómo decir? Traiciones internacionales. Al bajo de todos estos opresión, todos prácticas que hasta ahora nos compartimos ya están continuamente, se sigue y ya hay un resistencia grande para proteger estos logros de las comunidades. Y es justamente esta realidad lo que demuestra que el confederalismo democrático no es una utopía frágil, o sino una práctica de resistencia y de vida. Nos mostró todos que vivimos ahora lo mismo, la verdad, nos podemos ver. Es una práctica de resistencia y de la vida. Por eso cuando hablamos de Abya Yala, no hablamos de copiar un modelo, hablamos de reconocer prácticas que ya existen, no algo nuevo, ya existen. Pero fortalecerlas, ¿cómo vamos a articularlas y dotarlas de una perspectiva política común? Es lo que necesitamos urgentemente. Tenemos que aclarar y discutir sobre esto. ¿Cómo podemos tener una perspectiva política común? Porque al bajo de esta perspectiva política común, fortalecer nuestra característica, identidad, experiencia que ya tenemos. Y la conferencia que estamos ahora impulsando busca ser un espacio para este encuentro. La verdad es que entre todas guerras, ataques, dificultades que tenemos, esta conferencia es una respuesta, tiene una significación de respuesta real. Y con esta conferencia estamos impulsando buscar ser un espacio para este encuentro donde Rojava, donde hay prácticas de Rojava o Kurdistán y Abya Yala dialogan desde la práctica que tienen, desde la experiencia concreta y desde las luchas reales que tenemos. Y por eso yo como quiero terminar así, como es la verdad el día de hoy que todas las compañeras están aquí, la verdad están en el momento también para mostrar su solidaridad con Rojava. Defender Rojava hoy es también defender la posibilidad de que los pueblos se autogobiernen, se cuiden y vivan en dignidad en cualquier lugar del mundo. Esa es la conexión profunda entre Rojava y Abya Yala y con los pueblos del mundo, creo. Bueno, muchas gracias.
Dilda, muchas gracias por esas palabras. De pronto quisiera seguir Berta, Naira, Yo procedo, está de bien. una. Bueno, yo creo que la participación de Vilda ha sido muy enriquecedora, de pensarnos como todas las perspectivas. Yo solo quería aportar pues, algunas cosas en concreto, pero decir que pues, ella nos ha dado una visión bastante amplia. Bueno, primero decir, ¿verdad? Que en la práctica, ¿verdad? El confederalismo democrático puede coexistir y enriquecer otras cosmovisiones que nosotras ya tenemos en nuestros movimientos o espacios organizados. El tema de la participación directa o la autogestión que se propone del poder popular, como se mencionaba en el ejemplo, pues también coincide mucho con ejemplos que nos habían dicho, o el buen vivir también, ¿verdad? Que nos habla del equilibrio de la naturaleza, el bienestar colectivo, bueno, varios elementos. Entonces, yo creo que puede como complementar varios de los trabajos, propuestas o acciones que nosotras tenemos eh, y donde, bueno, algunos elementos son bastante importantes. Nosotras, por ejemplo, en el tema de la ecología, venimos hablando de la producción, ¿cómo se dice?, agroecológica o la producción con las formas ancestrales que tenemos en cada pueblo, ¿verdad? Y en este momento de un capitalismo tan brutal que ha invadido también los campos, las formas de producción, que nos ha enseñado unas velocidades para producir distintas a las que nosotras teníamos, unas facilidades y que nos mete en el mundo de la agroindustria, pues pensarse en una manera agroecológica, respetuosa con la madre tierra, también es un proceso bastante desafiante y que requiere lo que por supuesto necesita un proceso confederado democrático, que es sí, tener como la teoría, ¿verdad? Que nosotros somos como muy mixtos en nuestras teorías, pero también tener como una conciencia, o sea, transitar de lo que yo decía, ¿verdad? Nosotros luchamos, o muchas de estas comunidades se organizaron para defender su territorio, para generar un reconocimiento territorial, pero transitar de luchar por la necesidad a luchar por la conciencia es un salto, un avance pues cualitativo muy grande que hay que dar en nuestros procesos y a nosotras pues eso es como un desafío que hoy tenemos también en nuestros propios procesos internos. Y eso lo vivimos también especialmente como mujeres en el sentido de que sí, somos conscientes, ¿verdad? De que nosotros decimos, ¿verdad? Que con la revolución, con la mujer en la casa, la revolución se atrasa, pero en la práctica del cotidiano, de nuestro hogar, de nuestra formación organizativa, ahí eso no es tan así, ¿verdad? Entonces sí, se entiende, se sabe, pero ya ponerlo en práctica, entonces nos requiere un nivel de conciencia social superior, ¿verdad? Que nos permita pues dar esos avances y realmente pues trabajar ese proceso de autogestión. Pero bueno, regresando al tema, ¿verdad? De la producción ecológica o agroecológica, ¿verdad? Ese es también un gran desafío que hoy tenemos, ¿verdad? Cómo tener nuestros principios muy claros y también una práctica alineada a esa filosofía de vida, como lo decía Dil. Nosotras, ¿verdad? Por ejemplo, en la lucha antipatriarcal, que es, nosotras así lo decimos aquí en el COPIN, uno de los tres pilares de la lucha nuestra, tenemos todavía que no solo tenemos unas estructuras formales que fueron creadas a partir de conocer la experiencia del confederalismo democrático, estas que yo decía, la Asamblea General de Mujeres, nuestros consejos de mujeres, porque tenemos estos como consejos indígenas, pero de mujeres en las comunidades y lo vamos haciendo y fortaleciendo. Una experiencia bien bonita, ¿verdad? Que también tenemos esa estructura formal, pero puede existir la estructura formal. Y si no hay un trabajo detrás que sostenga ese proceso y que sea respetado también por el resto de estructuras organizativas, pues va a estar el espacio formal, pero no va a estar esa práctica cotidiana de liberación o ese espacio vivo, ¿verdad? De toma de decisiones, de
sí, de construir lo que nosotras querramos construir en nuestro proceso. Y también otro elemento que me parece muy importante, que coincidimos, ¿verdad? Pero que también hay que ver cómo enriquecerles, que por ejemplo el COPIN hoy existe, a pesar de los ataques y de todas las dificultades, por también la solidaridad internacional o la práctica internacionalista. Esto que decía Dilda, ¿verdad? En otras palabras, ¿verdad? Pues eso nos parece bien importante, ¿verdad? Desde las acciones de solidaridad internas que tenemos en los espacios, porque necesitamos primero la solidaridad interna, ¿verdad? Entre nosotras las mujeres, entre los pueblos, pero también para nosotras, ¿verdad? Es clave fundamental, pues esa práctica de solidaridad permanente que nos ha enriquecido desde las distintas perspectivas que hemos creado en nuestra vía Yala, de liberación, de todas las filosofías de liberación que hacen confluencia entre nuestro proceso militante, pero también por ejemplo, hoy solidarizarnos por la terrible situación de lo que está pasando en Rojava y de, como decía Dilda, saber que el ataque a esos procesos libertarios son un ataque a la posibilidad también de construir esos otros mundos posibles o de construir un modelo de vida alternativo pues sí, de amenazar, como está haciendo todo este fascismo internacional, todos esos ejercicios de liberación que son tan heroicos porque, o sea, se han construido en condiciones tan complejas, ¿verdad? Que cada comunidad, por chiquita que sea, que tenga su proceso, es algo demasiado grande en estos momentos de un capitalismo tan brutal. Y no digamos, pues, estos procesos más amplios, con una ya experiencia histórica bastante amplia, que son referencia ya para el mundo. Entonces, sí, ¿verdad? Nosotros creemos que pueden hacer mucha confluencia, retroalimentar, incluso como que nos ponen a pensar sobre todo algo que creo que siempre, todavía tenemos mucho que problematizar y reflexionar, que es nuestra relación con el Estado. Porque aunque sí, muchos hemos hecho procesos de autonomía por una necesidad material, por una necesidad política, a la hora de encontrarnos con el Estado, ¿verdad? Siempre, pues sí, tiene una cierta autoridad o estamos en disputas en algún sentido en estructuras con el Estado. Entonces, en ese sentido, pues miro la posibilidad también de crecer, de ampliar y profundizar nuestros propios ejercicios. Muchas gracias, Berta. Naira, adelante. Bueno, yo me quedo como con, tuvimos hace unos meses atrás un encuentro, ¿no? Y creo que esto justamente es mirar esa posibilidad de construir encuentros políticos, ¿no? Para avanzar. Y pues esa creo que eso es el objetivo de este espacio, pero también eso es el objetivo que nosotros tenemos como organizaciones. Y si es que tenemos la posibilidad de convivir entre diversas formas organizativas, pues claro, justo nuestra organización misma, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, es una muestra porque nos reúne a 18, a 15 nacionalidades con idiomas, prácticas culturales, entornos diferentes, valores quizá también que nos vayan diferenciando también ahí de a poco. Entonces yo creo que esa experiencia, esa práctica de una posibilidad de convivir ante las diferencias, una práctica histórica, ¿no? Que los pueblos han sabido sobrellevar. Ahora, ¿cómo unificamos esa práctica histórica a nivel global y cómo nos unificamos, ¿no? Más allá de estas barreras republicanas que nos pusieron también acá en América Latina y en toda digamos, el globo, ¿no? La noción de las colonias también. Entonces, ¿cómo nos articulamos y podemos pelear en un momento tan trascendental que está ocurriendo en el mismo momento de hoy, ¿no? Bajo diferentes títulos, bajo diferentes formas, bajo diferentes grados, pero lo estamos viviendo ya, digamos, ataques a estas posibilidades de construcción de, de algo diferente al capitalismo, de una organización social diferente al capitalismo. Entonces, esa es como también respuestas que estamos buscando acá, ¿no? Porque no es que las tengamos, digamos, como proyecto
de largo aliento, como una expectativa, una utopía, está ahí presente. Sin embargo, las formas, los mecanismos, las estrategias a veces son las que necesitamos como también ir retroalimentando. Y esa es una también de las cosas que nosotras estamos buscando acá, nosotras como mujeres, pero también como organizaciones, ¿no? Y yo como quisiera también reconocer esto que acaba de decir Berta, ¿no? Si bien la gente luchamos por necesidad, que es legítimo luchar, pero ahora como ese salto cualitativo a una lucha ideológica, ¿no? Que ya es quizá lo que sería también como trascendental para determinar la profundidad mismo de la propuesta que estamos llevando adelante como organizaciones anticapitalistas o como una propuesta anticapitalista. Sería importante y eso estamos nosotros también en esas búsquedas acá en el Ecuador. Y creo que más que decir en este momento, no sé, es como también nos quedamos sin muchas respuestas, como les digo, ya a cómo seguir avanzando. Y yo creo que uno de estos intentos que está haciendo ya este espacio no es la construcción de comunas. Y eso es una de las vías ineludibles para poder avanzar en este proyecto colectivo. Si estamos hablando de lo colectivo, estamos hablando de un tipo de decisiones que rebase o de prácticas que rebase las prácticas individualista y de acumulación, ¿no? Propias del capitalismo. Entonces, evidentemente nos toca unificarnos en prácticas comunitarias, prácticas comunes. Y esas experiencias capaz que pues necesitamos irlas profundizando porque yo soy de una comunidad rural, entonces acá necesitamos profundizar la misma discusión sobre, por ejemplo, cuál es la expectativa, la perspectiva de nuestras comunidades, no solamente de aquí entre lo que dura un consejo de gobierno comunitario, que es 1 o 2 años, sino en la posibilidad de mirar ya a largo plazo, que son el mediano a largo plazo, 30, 40, 100 años, ¿no? Que es cómo nos vemos como comunidades de aquí para adelante. Y eso va a requerir también repensar de manera mucho más clara el momento actual que estamos viviendo, de tener reflexiones mucho más claras del momento actual que estamos viviendo. Y yo creo que esa es una de las cosas que no sucede en nuestros propios entornos porque se ha reducido toda la discusión política necesaria a una discusión electoral y a una polarización muy fuerte que está en este momento viviéndose también alrededor de eh, la derecha, ¿no? La derecha estigmatizada como estigmatizando a la izquierda o a las prácticas comunitarias o a las prácticas que no coinciden con la derecha como prácticas de narcotráfico, del crimen organizado, del terrorismo, ¿no? Esa es la categoría que básicamente estamos recibiendo y que en ese estigma como se ha perdido la posibilidad también de elevar el nivel de debate. Entonces yo creo que esa es una de los retos también que tenemos acá y que estos espacios y estos esfuerzos que se están haciendo de construcción de comunas urbanas también, ojalá se puedan ir entendiendo en esa comprensión campo-ciudad, que es una de las cosas que ha logrado fracturar también la lógica de la modernidad y del capitalismo, ¿no? Como dos entornos absolutamente separados. Eso quisiera. Bueno, compañeras, creo que tenemos mucho, como mucho encuentro en las palabras de todas ustedes. También, pues ustedes vienen de un territorio de Mesoamérica, un territorio de Suramérica y también de Kurdistán, pero somos muchísimas mujeres que en este momento estamos tejiendo la red desde Abya Yala, por ejemplo, en Argentina, Uruguay, México, más lugares de Mesoamérica, muchos de Ecuador. Entonces, digamos que este encuentro es un punto también de toda esa gran discusión que necesitamos darnos para, como dice Naira, poder dar ese salto cualitativo de como pueblos poder organizarnos en esa diferencia, ¿no? Entonces, quisiera también aprovechar unas preguntas que hay aquí en este momento en el chat. El compañero Álvaro desde Medellín. Hola Álvaro, saludito. ¿Qué propuestas económicas tiene el confederalismo democrático que es visto como amenaza por el modelo estatal capitalista? Y hay otra pregunta de Leti, que es los saqueos, robos, secuestros, masacres perpetrados por Estados Unidos recientemente han sido por petróleo,
democracia, comercio, entre otros. Este territorio tiene riquezas naturales. Eh, Creo que en el fondo logro ver también en esas dos preguntas una pregunta por lo económico, ¿no? Como que nos ha dominado también un paradigma de que la lucha es una lucha de clases. Y digamos que estas dos preguntas toman también un poco de eso, porque se está cuestionando también algo más profundo que la clase y es el poder, ¿no? El poder, cómo se estructura en el mundo. Entonces, digamos que frente a Rojava ha habido mucha estigmatización y por eso también digamos, una distorsión mediática de lo que está sucediendo en Rojava, de que está frente a los intereses de Estados Unidos, pero realmente aquí hay como parte de ese despliegue de poder ideológico, de poder mediático que se tiene, porque como vemos la propuesta que se está caminando es otra. Entonces, esas serían las dos preguntas que tenemos por ahora en el chat. Y creo que serían sobre todo para Dilda, también si las otras compas creen que pueden aportar allí. Bienvenida la palabra. Eh, ¿Yo puedo? ¿Ya? Bueno, sí, la verdad como en todas mi discusión y compañeras también compartieron sus ideas como compañera Naira y Berta, cuando hablamos sobre el confederalismo democrático es un modelo de vida y para economía también es también como más grande parte de esta construcción de la alternativa también tiene un eje, no sé cómo puedo explicar, pero es un parte de muy importante, es también transformación de mentalidad. Los efectos que tenemos a nivel pensamiento, tenemos que, necesitamos, por eso, bueno, es una lucha interna de transformar, de recuperar del pensamiento también. En este sentido, el tema de economía, economía popular, economía comunal, por eso es un tema de fundamental, porque ¿cuál es la significación de economía? Responder sus necesidades. Entonces, en este sentido, porque la vida en capitalismo democrático modernista que vivimos, en capitalismo que vivimos, la verdad, nuestras necesidades, responder de nuestras necesidades, todo se sigue con mentalidad y con organización, productos del sistema capitalista. Entonces, este es muy importante, creer o recuperar en el pensamiento los efectos que tenemos desde afuera a nivel pensamiento, tener una recuperación a nivel pensamiento, para esto también hay procesos. Y al lado también, sí, elegir y decidir y responder sus propias necesidades. Y su modelo de organización es en Rojava, surge alrededor de los cooperativas, perdón, cooperativas comunitarias. Este es modelo de organización porque en cooperativas los pueblos, comunidades se unirse, se a su mismo se elegir cuál es su necesidad es real y cómo van a responder con su propio esfuerzo. Es muy importante, pero como compañeros también se dicen, pero este modelo ahora se vive en Rojava, pero no tenemos que, también cuando hablamos sobre economía de Rojava, es modelo del confederalismo democrático que está organizando en sociedad alrededor de cooperativas. Esto es en una parte responder necesidades, en otra parte transformar pensamiento, pero también cuando hablamos sobre Rojava no tenemos que olvidar la guerra. Aquí hay una guerra ¿cómo decir? Hay una economía de guerra, nos nombramos así, economía de guerra, porque para gente de aquí, ¿cuáles primeras necesidades? Defenderse. Entonces, todos sus recursos, cosas, están, ¿cómo decir?, organizando alrededor como tema de defenderse es vital, porque hay ataques brutal, por eso cuando hablamos sobre el Rojava, modelo del confederalismo democrático que vivo en sociedad,
La idea, con pasos de prácticos se surge, pero también al lado hay un político, economía guerra que no es mantener, es solo para el día de hoy lo que es, ¿no? No, para proteger de de comunidades y de los pueblos. Y también es otro punto, como dijo antes, transformación de pensamiento, recuperación de pensamiento también es importante. Es cómo puede ser una economía eh, eh, que no destruir, no efecto de la naturaleza también. Es otro punto importante. Porque en nuestros países también hay recursos como subterráneos, dicen, no sé cómo dicen, pero hay petróleo, hay gas. Entonces, en este sentido, también es un parte de transformación de pensamiento e idea, también es muy fundamental entender mejor cómo vamos a responder nuestras necesidades como comunidades sin afectar, sin destruir naturaleza, con armonía, vivir en naturaleza es otra parte. Hablamos sobre economía, confederalismo democrático es algo así, ¿no? Para que pueda transformación del pensamiento también hay como dimensiones de la educación. Es todo, la verdad, conectada para que logramos llegar a este nivel, en nivel pensamiento y en nivel organización también otras dimensiones de la vida tiene que activar para que fortalecer esta línea. No es separado, pero es muy fundamental. No sé si es suficiente o no. O si hay alguna duda, puedo abrir. Gracias. Bueno, muchas gracias, compañera Dilda. Creo que es muy claro también la propuesta de que las áreas de la vida, como nos mostró ahorita la compañera Naira, se organizan en el marco también de un proyecto. Creo que también ese marco político, ese marco del salto cualitativo que vamos a dar es también en el marco de poder sentir que hay un proyecto que se camina, de que estamos interrelacionadas como mujeres y seguir pensando también cómo generar esos espacios no solamente de construcción, sino de discusión, no solo en la práctica, sino también poder debatirlos, reflexionarlos y mirar hacia dónde queremos, porque definitivamente así se construye lo plural. Mm, Ahora, compañeras, ya que no tenemos más preguntas en el chat, yo quisiera también pues comentarles un poco que como comunera y como con todas las comuneras y las compas que hemos estado en conversación, tenemos mucha esperanza en la conferencia que vamos a tener en menos de 20 días en Bogotá. Nos vamos a conocer. Somos más de 400 mujeres de la Vía Yala, de Europa también van a venir algunas compañeras de Kurdistán y algunas sentimos que va a ser como un salto cualitativo en el tiempo, ¿no? Como que, o sea, un salto cuántico, como que vamos a salir otras y vamos a salir con mucha red y mucho por hacer. Entonces, me gustaría preguntarle a Naira, a Berta, a Dilda, ¿ustedes cómo se sienten para la conferencia? ¿Cómo lo ven? ¿Qué representa esto para ustedes? Y si los compañeros y las compañeras que están conectados y conectadas tienen preguntas, también es el momento de hacerlo. También si tienen propuestas, la idea es que esta discusión del confederalismo democrático podamos llevarla a los territorios, cada uno a su comunidad, a su tribu, eh, a su hermandad, ¿cierto? Poder llevar esta discusión. Y entonces ahora les cedo la palabra a alguna de ustedes que me quiera contar cómo se sienten para la conferencia. Bueno, sí, puedo. Bueno, yo me siento muy contenta, ya que, bueno, estaba recordando mucho, ¿verdad? La compañera Lina Lejerín, nuestra compañera, ¿verdad? Que pues cuando inició todo el trabajo de solidaridad con América Latina, pues se miraba algo tan desafiante y hoy saber que tantas compañeras aquí conectadas, compañeras y compañeros, y que bueno, tantas mujeres nos vamos a encontrar en Bogotá. Creo que es un avance muy importante del trabajo que está haciendo la Red de Mujeres Tejiendo Futuro, el Movimiento de Mujeres del Kurdistán, y bueno, todas las
quienes somos parte de esta red y tener la posibilidad pues de eso que decíamos, ampliar más nuestro horizonte de lucha, de vida, de cómo seguir, de esperanzarnos en un momento tan complejo para el mundo, ¿verdad? Y también de que sea una palestra, por supuesto, de denuncia de lo que está pasando en el mundo, bueno, lo que está pasando en Kurdistán en particular, ¿verdad? En estos momentos. Entonces, creo que vamos también con el desafío de que todas las voces que tenemos esta gran oportunidad de estar ahí, también lograr multiplicar ese mensaje, hacer ese trabajo de solidaridad confederada para también seguir multiplicando y tirando semillitas en todos nuestros territorios y que pues la palabra logre rodar y que sea pues un momento también de esperanza para quienes no puedan estar ahí, pero que sepan que es pues un paso, ¿verdad? Fuerte, contundente, puede ser chiquito, pero fuerte, para pues desafiar ese sistema de dominación. Entonces, bueno, yo me siento muy feliz, va a ser una gran oportunidad para nosotros y nosotras, y bueno, para nosotras. Y que de ahí pues logremos hacer una palestra para de nuestros mensajes, de nuestras luchas, de nuestras denuncias y de nuestra esperanza. Bueno, yo ya quisiera que esta fuera el espacio de reunión donde podamos revertir el orden mundial, ¿no? Pero yo creo que es un paso importante y un paso fundamental porque ninguno de los otros grandes eventos que hemos tenido, ¿no? En nuestra historia han sido una cosa ocasional, casual, sino más bien se han dado las condiciones y pues eso es lo que estamos haciendo, generar también condiciones de que esta unidad, ¿no? De los oprimidos del mundo podamos tomar decisiones ya sobre nuestros destinos también. Entonces, yo tengo mucha esperanza de que podamos tener una declaración política de este encuentro profunda con lo que está sucediendo a nivel global. Y creo que pues esa puede ser también una de las luces que pueda ir por encima de lo que en este momento ha significado una alternativa a la derecha, a la profundización del fascismo, que ha sido el progresismo y los progresismos en todo el mundo. Entonces, creo que esto puede ser algo diferente, algo inédito también en un momento tan importante y tan necesario como el que estamos viendo ahora. ¿No? Las compañeras decían también, estamos prácticamente ya en una tercera guerra mundial y en esa tercera guerra mundial es importante tener esta voz, no una voz que desde la socialdemocracia nos propongan también que cambiando un gobierno de turno todas las cosas van a cambiar, porque lamentablemente ese es el sentido común al que las masas han decidido acogerse en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, hay que echar luces por ahí también. Y qué bueno, compañeras, estar acompañada también de mi parte de ustedes y de ese gran trabajo que ustedes están haciendo y que todos y todas en los territorios también están sosteniendo desde cada una de las herramientas que se tengan, porque no todas podemos tener y no todas avanzamos a comprender la dimensión de los actos que estamos en este momento poniendo sobre la marcha de nuestros grandes propósitos, pero pues esa es quizá nuestro fin último, ¿no? Entonces yo abrazarles intensamente y esperando mirarnos también ya en poco tiempo con ustedes de mi parte de acá, desde el Ecuador. Gracias, Naira. Linda. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad hay muchas palabras para compartir, pero nosotros también estamos muy emocionadas. En un parte, como Movimiento Mujeres Kurdistán, para nosotros también, primera vez formamos una conferencia juntos con organizaciones muy amplia. La verdad, no primera vez hicimos una conferencia, hicimos muchas, pero esta es una conferencia
con voluntad, con participación de todas compañeras de COPIN, de compañeras de CONAI de Ecuador, compañeras de Mujeres de la Sexta, compañeras de aquí en Colombia, ¿no? Tal vez si me olvida alguien, disculpa, pero compañeras de MODEP, Congreso de los Pueblos, CRIC, y compañeras de comuneras, la verdad, entre cordilleras, también con participación de todas, en un sentido colectivamente, la verdad, desde aclaración de contenido hasta responsabilidad práctica, salió una esfuerzo muy colectiva y siempre nos da mucha agradecimiento, mucha esfuerzo, porque cosas que nos logramos, nos hicimos con cero recursos, nos hicimos con, ¿no? Solo teníamos muchas alianzas, teníamos muchas como una inspiración, internacionalismo entre nosotros, una relación fuerte entre nosotros y con nuestro propio posibilidades, lo que hacemos, creo que ningún estado, no sé, instituciones no pueden lograr. Desde distintos países, desde distintas comunidades, mujeres van a venir y nos alegramos mucho. La verdad, hay un interés mucho. Creo que en estos días vamos a terminar vamos a cerrar de inscripciones porque ya pasamos nuestro límite, creo. Es que es una alegría, pero también nos sentimos, los sentamos, ¿cómo decir? Eh, bueno, lo que no puedan inscribirse, no se preocupen, se pueden seguir con transmisión en vivo, pero también no es un primer paso, no es un último paso, no es un primer paso. Nos vamos a continuar. La siguiente va a venir, nos vamos a tener más discusiones y muchas gracias para este espacio. La verdad, ya escuchar a las compañeras es muy bien, pero ahora yo puedo ver que Patricia está aquí, mamá de Alina Sánchez. Ahora puedo ver, tal vez podemos enviar nuestro saludo a ella también. Bertita nos recuerda, nuestra compañera, que ella es un puente entre Abya y Kurdistán. Nuestra compañera Alina Sánchez, Leguerinchia. Y bueno, muchas gracias para todos. Y como yo digo, hay emoción, hay esperanza, hay fortalecer nuestra confianza para construcción de nuestra alternativa, sistema de la alternativa, con esta práctica que nos hicimos en una pequeña parte de la construcción de nuestro propio sistema, pero también dar muchos mensajes, tienen muchos mensajes profundos. Bueno, gracias. Muchas gracias, Dilda. La compañera Mónica alzó la mano y pues Patricia abrió la cámara. No sé si nos quiera dar un saludito también por aquí. Solo saludar, estaba acá y abrí la cámara sin querer, no era mi intención. Bueno, saludar, ya nos veremos cuando esté por allá, siempre llevando a Lina. Gracias. Gracias, gracias, Patricia. Mónica, tú alzaste la manito. Sí, buenas tardes. Eh, bueno, yo acabé de prácticamente entrar, me perdí pues la conferencia. Quería saber si queda grabada, dónde la puedo volver a escuchar y sobre esa reunión que van a hacer en Bogotá, es en qué parte, qué fecha. Gracias. Bueno, compañera, muchas gracias por el interés. Esa conferencia la vamos a hacer del 11 al 15 de febrero. Va a ser en Bogotá. eh, y te cuento que en este momento ya no tenemos inscripciones.
porque se nos desbordó pues la inscripción. Como dice Dilda, es muy buena noticia. Quisiéramos tener un espacio más grande para recibirlas a todas, pero seguramente luego de la conferencia en cada territorio se va a fortalecer mucho la lucha. Entonces, la idea es que después de la conferencia sigamos conectadas con esos territorios también para mirar como cuáles son esas formas en que nos podemos ir conectando, ¿cierto? Ah, bueno, muchas gracias. Pero de todas maneras te pregunto, esta conferencia que se dio hoy queda grabada, ¿dónde la podemos encontrar para volverla a escuchar? Porque como te digo, prácticamente no me la perdí. Sí, ella va a quedar grabada. De pronto, nuestra compañera que está en lo técnico nos puede dar claridad de dónde va a quedar, que aparece como Genealogy Academy. Bueno, mientras ella nos da respuesta, podemos escuchar a la compañera Mercedes López. Hola, Mercedes López de México. También me perdí la conferencia porque nos dieron mal el link, nos dieron uno de otra programación y estábamos preguntando, entonces ojalá la podamos escuchar la grabación y preguntarles, ya se sabe en dónde yo estoy inscrita en la conferencia y necesito reservar espacio. ¿Ya saben dónde va a ser la conferencia de Bogotá? Para que, pues yo ya en qué barrio para poder reservar. ¿Saben en qué universidad o barrio? Dilda quiere responder, que vi que abrió el micrófono. Gracias. Sí, no, muy pronto nos aclaramos lugar, por eso no podríamos responder antes. Mercedes nos pregunta hace una semana antes, pero hace 2 días que ya aclaramos lugar y nos vamos a compartir, vamos a enviar la dirección. Es, Muchas gracias, compañeras. sí, sí, es muy pronto, hace unos días que nos aclaramos, por eso. Gracias. Sí. Felicidades. Bueno, compañeras, por aquí nos queda una pregunta última. Eh, si les parece, le dedicamos así una respuesta muy concreta para que también logremos darle respuesta a lo que pregunta el compa. Dice, me anoté una frase que dijo Naira hace rato atrás sobre lo importante que es para el ejercicio político el tema cultural. Entonces, quería preguntarles a ustedes qué lugar tiene la juventud, las juventudes en los procesos que se llevan a cabo en sus territorios en cuanto a disputas políticas y culturales. De pronto, Naira, Berta, Dilda nos quiere comentar algo sobre las juventudes, así como muy puntual, para dar también cierre en unos 10 minuticos a la conversa. Bueno, problema, ese es un problema vigente, ¿no? ¿Cómo empatamos, cómo empata una agenda política e ideológica con el trabajo con la juventud, ¿no? Eso es un reto inmenso porque, digamos, muchas de las prácticas culturales que si bien pudieron ser reivindicadas para sostener la organización territorial, pues han sido también funcionalizadas a partir de la lógica del mercado. Entonces, quizá esa contradicción que existe ahí sea un poco compleja también poder entender con una dinámica más de las juventudes. A nosotros, que nos permite también mantener un poco vigente y que los jóvenes puedan unificarse de pronto a una disputa ya no entendida, porque yo creo que la juventud a su tiempo va a entender una disputa política, pero si es que no se traza un camino para que al menos encuentre el sentido en la organización, es súper complejo. Entonces, el sentido básico para encontrar su propia supervivencia en la organización es una de las cosas que, pues ahorita mismo nos está costando muchísimo ponerlo en práctica, ¿no? Y eso tiene que ver, por ejemplo, con que la juventud, eh, el deporte, la música, no son espacios que une, mientras eso venga desde una lógica no de mercado, sino desde una lógica de organización. Entonces es una posibilidad de conectarse con la juventud. Y esa es una de las debilidades que tenemos nosotros como organizaciones. Entonces quizá esa sea también un tema muy profundo de debatir también en el espacio de la conferencia que se va a hacer, ¿no? Sobre la intervención o sobre los mecanismos de inserción de las juventudes en procesos de organización.
Entonces, tal vez ahí se puede ir compartiendo, porque yo creo que esa es una de las cosas en las que estamos perdiendo el año, ¿no? Por eso mismo encontramos juventudes absolutamente reacias o tal vez también con mucha adherencia a proyectos, a gobiernos absolutistas, ¿no? Entonces, es complejo. Bueno, de mi parte decir que, bueno, en el caso de Copín, pues digamos, siempre se ha hecho una formación comunitaria y en la comunidad pues participa toda la gente. Nosotras, bueno, particularmente participamos siendo niñas o niños en nuestro proceso organizativo. Bueno, más que todo acompañando a nuestra propia familia. Y es ahí que, y si una organización pues da el espacio para organizarse, nosotras pues no desde pequeñas teníamos nuestro espacio, por ejemplo, nuestro programa de radio, entonces uno como que naturalmente va siendo parte de la lucha y al momento de tocar asumir trabajo y roles, pues uno lo hace también desde esa propia formación de política, formación práctica, ¿verdad? La lucha en las calles, las movilizaciones en las que hemos participado, pues ya nos dan esa posibilidad de sentirnos parte de nuestra organización y sentirnos parte de nuestra comunidad. Entonces, obviamente, ¿verdad? La juventud también es un poco de ataque al sistema capitalista, como lo decía Naira, ¿verdad? De tratar de inmovilizar, de tratar de enajenar permanentemente, pero también pues hay muchas posibilidades y mientras se tenga el espacio y la propia juventud llame a la juventud, pues ahí se va a estar. No tendría más que decir, no sabría cómo contestar esa pregunta, pero no sé si Dilda. ¿Ya? Dilda, tienes la palabra, sí. Sí, para nosotros también la lucha de juventud, la verdad, para nosotros no puede separar de la liberación de las mujeres. Y juventud también en nuestro movimiento y en Confederalismo Democrático también tiene otra organización de la juventud. Hay movimiento liberación de la juventud del Kurdistán, pero también están organizando con sus propias necesidades como no como, como decir, eh, se participan directamente con sus propias decisiones, con su propia voluntad. Y no es, sí, es un, como una, sí, político, como una, ¿cómo decir? Como un sujeto político, están parte de este sistema confederal. Y también las juventud, también son parte de construcción de la vida democrática y son también dirigir de lucha contra patriarcado. Es una, no solo como Movimiento Mujeres Kurdistán y Movimiento Juventud, en este sentido también tienen muchos procesos comunes para transformación de la mentalidad patriarcado también. Por eso podemos decir, para nosotros, las juventud o movimiento juventud, las jóvenes no son, como decir, eh, algo, no es la guardiana del futuro, para nosotros son fuerza que nos, ahora lo mismo, se construye el presente y por eso son un parte de, fundamental de lucha, construcción del sistema alternativa y transformar del pensamiento en sentido del confederalismo democrático, puedo decir. Gracias. Bueno, muchas gracias compañeras por esas respuestas. Creo que esos son debates que nos quedan también abiertos dentro de tantos que tenemos para pensarnos estas coordinaciones al interior de nuestros procesos, pero también entre nosotras. Y seguro seguimos en muchos otros espacios. Un siguiente momento va a ser la conferencia, entonces por allí nos vamos a ver.
Eh, Aquí la compañera nos compartió el enlace donde va a estar publicada esta conversación para quienes no pudieron estar desde el principio y también para que difundan, porque también esto nos ayuda a tener puntos de debate también en nuestros territorios. Entonces, compañeras, muy puntuales para terminar, son las 3 en punto. Eh, y bueno, les agradecemos mucho su participación, sobre todo a Naira, a Berta y a Dilda por poner su palabra, pero también a todas ustedes que vemos que están de tantos lugares, de México, de Uruguay, de Medellín, que veo varias compas, de Noruega y de todos los lugares que pues, se me saltan en este momento, pero que también son parte de este tejido. Entonces, compañeras, agradecerles mucho el espacio, un abrazo muy fuerte hasta sus territorios y seguimos construyendo en otros espacios. Muchas gracias.